Hola, bendiciones a todos los que me están viendo. Les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia. Y este es nuestro segundo tema del discipulado bíblico llamado la Trinidad de Dios. Si tú estás viendo por primera vez este video, yo te invito a que no te pierdas el primer tema que nosotros estuvimos viendo hace 8 días llamado el nuevo nacimiento. A que tú entres a nuestra página Antonio Campos Ramírez y puedas ver este video. Y es muy importante que tú puedas ver todos los videos para este entrenamiento, para este discipulado, para que tú te prepares y puedas ir y predicar la palabra de Dios, porque es lo que Él nos mandó a través de su palabra, es lo que Jesús nos mandó. El propósito que tú tienes acá en la tierra es para que tú vayas y hagas discípulos y predique las buenas nuevas que Jesús predicó, y que tú por medio de su palabra vayas y prediques la palabra de Dios, porque Jesús es bueno, porque Jesús vino a morir por ti y por mí, y por eso nosotros debemos de estar agradecidos para ir y predicar a todas las naciones, porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, yo quiero hablarte acerca de la Trinidad de Dios, del por qué nosotros los cristianos hablamos de una Trinidad de Dios. La palabra Trinidad significa 3 en 1, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, porque si tú buscas en la Biblia no encontrarás la palabra Trinidad, pero teológicamente habla de ella. Y yo quiero que me acompañes primero en el libro de Primera de Juan 5:7 y para poder entender por qué nosotros estamos hablando de una Trinidad de Dios, porque nosotros los cristianos hablamos de un Dios trino, de un Dios que en donde está el Padre está el Hijo, y en donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que me acompañes, allá en tu Biblia. Si tú estás en casita y me estás viendo, yo te invito a que agarres tu Biblia y me acompañes en la palabra de Dios para ir checando estos puntos muy importantes del por qué nosotros estamos hablando de una Trinidad de Dios. Quiero que me acompañes en el libro Primera de Juan 5:7. Dice Primera de Juan 5:7: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. La palabra Trinidad, entonces estamos hablando de 3 en 1, que también significa el Elohim, en donde hablan de 3 en 1. ¿Quién es el Verbo? Ahí nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, que es Jehová, el Verbo, que es Jesucristo el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, como les decía, aunque literalmente no se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, pero está hablando de ello en 1 de Juan 5:7, en donde está hablando de el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ahí estaba presente el Espíritu Santo, ahí estaba presente el Hijo, y ahí estaba presente Jehová, que es nuestro Dios. Ahora, muchas religiones vienen y te dicen: yo no creo en el Padre, o yo no creo en Jehová, o viceversa. Hay muchos que dicen: yo no creo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús solo es Hijo y solo Jehová es el que creó todo. Y hay muchas religiones que incluso también te dicen: yo no creo en el Espíritu Santo. Y en cuanto estamos viendo que acá en la palabra de Dios está hablando de la Trinidad de Dios, que está hablando del famoso Elohim, que significa 3 en 1. Ahora, yo quiero que me acompañes en Génesis 1:1, en donde dice, Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ahí estaba presente Jehová y ahí estaba presente el Espíritu Santo. Pero también quiero que me acompañen en el libro de Juan 1:1, en donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces aquí nos está hablando en el libro de Juan de que en el principio ya estaba Jesucristo ahí, estaba Dios, estaba Jesucristo, y sobre las aguas estaba moviendo el Espíritu Santo. Ahí podemos ver cómo la Trinidad de Dios, en donde está uno, está el otro. En donde está el Dios Padre, está el Espíritu Santo. En donde está el Espíritu Santo, está el Hijo. Entonces, cuando tú invocas a Jehová, cuando tú invocas a Dios, cuando tú invocas a Jesús, o cuando tú invocas
invocas al Espíritu Santo y oras a Él, ahí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero que entiendas esta palabra muy importante de por qué nosotros hablamos de una Trinidad, porque es muy importante hablar de una Trinidad, porque cuando Jesús vino acá en la tierra y Él se movía en milagros, Él siempre iba respaldado por el Padre y por el Espíritu Santo. Jesús no pudo haberse movido aquí en la tierra sin el Padre y sin el Espíritu Santo, porque es muy importante que los tres estén en donde los invoquen, en donde los llamen. No puedes tú solo llamar a Jesús y decir no, que el Padre no venga o que el Espíritu Santo no venga, o llamar al Espíritu Santo igual y que el Padre y el Hijo no esté presente, porque Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, o sea que está en todo lugar, se encuentra en todo lugar, escucha todo y se manifiesta en todo lugar. Ahora, es muy importante esto porque, como les comentaba, muchas religiones no creen en la Trinidad de Dios, no creen en Jesús o no creen en el Espíritu Santo y dicen no, pues yo solo creo en Jehová. Y ahora, algo muy importante del modelo de Jesús, de cómo acá en la tierra Él se movía, del por qué Jesús iba y predicaba, y por qué Jesús sanaba a los enfermos, y por qué Jesús cumplió incluso algunas reglas establecidas por su Padre o algunos mandamientos establecidas por su Padre. Quiero hablarles acerca del bautismo de Jesús, de cómo Jesús se bautizó y por qué Jesús se bautizó, con qué propósito lo hizo. Quiero que me acompañen antes en el libro de Mateo capítulo 3 del versículo 16 al versículo 17, en donde dice: y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, si Jesús se bautizó, ¿por qué se bautizó? Si Juan el Bautista bautizaba para un arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús no era un pecador? ¿O por qué Jesús se bautizó incluso y lo vieron públicamente? Número uno, el primer ejemplo que yo te quiero dar, por qué Jesús se bautizó, es para darnos un ejemplo, porque Jesús se bautizó públicamente. Jesús fue bautizado a través de Juan para que la gente viera que el propósito de Dios, o cuál era el mandamiento de Dios para conocer a Jesús, o para conocer la palabra de Dios a través de Jesucristo, cuál era el propósito y cuál era el primer paso de una persona arrepentida. Entonces, en primer lugar, Jesús lo hizo con el propósito de que lo viera la gente y estos vieran el ejemplo de Jesús, el por qué, porque es muy importante el bautismo. Ahora, el bautismo es muy importante porque es el primer paso del arrepentimiento. Es cuando tú dices: yo acepto a Jesús, yo lo estoy aceptando, y el primer paso lo estoy haciendo como que por obediencia a Jehová, a Dios, y vea que yo verdaderamente estoy arrepentido y me tengo que bautizar, tengo que nacer de nuevo para ser posteriormente una nueva criatura. En el número 2 lo hizo porque por obediencia a su Padre, porque Él vino con un propósito, como les comentaba desde un principio. Él obedeció a su Padre cuando habló acerca de que tienen que bautizarse, de que tienen ir y predicar, porque lo que Jesús hablaba todo era respaldado por su Padre, o todo era enviado Jesús fue enviado por su Padre, y lo que Jesús hablaba era porque venía inspirado de su Padre. Entonces, cuando Jesús habló de id y predicad y hacer discípulos, Jesús automáticamente tenía que obedecer esa palabra de que se tenía que bautizar. Pero quiero que me acompañen en el libro de Mateo 28:19. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando aquí Dios está hablando de por qué nosotros tenemos que ir y predicar, te está hablando de la Trinidad también, porque es muy importante que cuando tú aceptas a Jesús, automáticamente estás aceptando al Padre, y estás aceptando al Hijo, y estás aceptando al Espíritu Santo. Entonces es muy importante este tipo de
de mandamientos que Dios ha puesto para nosotros los hombres, y para que nosotros fuésemos bautizados y fuésemos hechos nuevas criaturas delante de Jehová de los ejércitos. Ahora, muchas religiones dicen, pero es que el niño se tiene que bautizar, es que el bebé se tiene que bautizar. Un niño no tiene conciencia de pecado, un niño no conoce el pecado, por lo tanto no tiene de qué arrepentirse, no tiene por qué estar bautizándose si el niño no ha conocido pecado. Jesús, cuando vino acá en la tierra, fue bautizado hasta los 30 años para posteriormente predicar. Pero como les decía, Jesús no tenía ningún pecado, no tenía de qué arrepentirse, Él solo lo hizo como ejemplo. Ahora quiero que me acompañen en el libro de Isaías 9:6. Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este es uno de los versículos en donde nos está hablando de que Jesús también es Dios. Pero quiero darte otros dos versículos para reafirmarte de que Jesús también es Dios. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí nuevamente nos está afirmando en Romanos de que Jesús también es Dios. Y ahora, por último, quiero que me acompañen en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos tres versículos nos están reafirmando de que Jesús también es Dios. Como les comentaba, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino con un propósito para demostrar el reino y el poderío de su Padre que está allá en los cielos, y que Él también es Rey y que Él también es Dios, principalmente junto con el Espíritu Santo. Ahora, muchas de las veces, como les comentaba en un principio, la gente dice: tenemos que bautizar a los niños, tenemos que bautizar a un niño. La Biblia nos habla de presentar a un niño. Cuando Jesús nació, Él fue presentado, pero nunca fue bautizado. Cuando una persona tiene un hijo y dice: no, pues nació mi hijo, lo tengo que bautizar, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque a un niño no se le bautiza. A un niño, como les comentaba, no conoce el pecado, no tiene de qué arrepentirse. Pero una persona mayor que ya tiene conciencia de pecado, ya sabe lo que está haciendo, él sí se tiene que bautizar, porque automáticamente cuando se arrepiente está diciendo: yo estoy arrepentido y quiero hacer el primer paso, bautizarme, y así anunciar de que yo ya soy una nueva persona. Ahora, quiero que me acompañes en el libro de Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 22 dice: Lucas capítulo 2 del versículo 21 al 22 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí nos está hablando en Lucas de que Jesús no fue bautizado a los 8 días, sino que Él fue presentado delante del Señor. En Israel, cuando un niño nace, no es bautizado, es presentado a los 8 días. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que un niño no se tiene que bautizar. Un niño se tiene que presentar delante de Jehová para que posteriormente él esté en los caminos del Señor, y cuando crezca él pueda arrepentirse y aceptar a Jesús en su corazón y estar delante de él y poder predicar de él. Entonces, un niño no tiene de qué arrepentirse. Una persona mayor es la que se tiene que arrepentir, pero un niño nunca se tiene que arrepentir. Pero quiero que me acompañen en el libro de Lucas 3:21 para ver más a fondo a qué edad Jesús se bautizó y por qué se bautizó. En Lucas 3:21, que está ahí más adelantito, Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizando, y orando el cielo se abrió. En el versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Aquí Jesús fue bautizado y como el Señor le reconoció como su hijo. Y más adelantito en el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí Jesús tenía a una edad aproximada de 30 años de cuando Jesús inició su ministerio. Él luego al bautizar, al arrepentirse, al bautizarse, él luego empezó su ministerio y empezó a predicar y empezó a dar las buenas nuevas. Otro gran ejemplo en la Biblia nos habla en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, cuando Samuel nació. Samuel, cuando nació, él fue presentado y él no fue bautizado. Ahora, Juan jamás bautizó a niños, incluso Felipe también cuando iba y bautizaba, él nunca bautizó a niños. Quiero que veamos en Hechos 8:12, Hechos 8:12. En el libro de Hechos 8:12 dice, en el libro de Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí nos está diciendo que eran hombres y mujeres los que bautizaba Felipe y no niños. Felipe nunca bautizó niños. Felipe bautizó personas adultas que ya tenían un conocimiento y una conciencia de pecado y no a niños. Ahora, algo muy importante, hoy en día la gente siempre va a hablar y va a decir que las religiones, siempre van a hablar y van a decir que hay muchas cosas que no debes de hacer, que los niños se tienen que bautizar. Empiezan a establecer reglas y leyes de las mismas iglesias o de las mismas religiones que ellos fundamentan y empiezan a prohibir cosas. Ahora, incluso la religión hay religiones que prohíben comer ciertos alimentos en donde, por ejemplo, si tú te tomas una coca, que ya eres hijo del diablo, que si tú tomas una Pepsi o que si tú comes carne de puerco ya estás pecando. Quiero que me acompañen en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, desde el versículo 15 al 16, en donde Dios solo nos está prohibiendo una cosa que no debemos de comer. Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer, como la de la gacela o del ciervo. Versículo 16, solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Y mucha gente está diciendo que no debes de comer eso, que no debes de comer muchas cosas. Aquí Dios solo nos está diciendo que no debemos de comer sangre, como la que lo hacen ahí la sangre sazonada con cebolla y todo, como lo hacen ahí en las poblaciones, lo están haciendo incluso, y la gente come de esta sangre, en donde Dios lo está prohibiendo. Dios prohíbe este tipo de alimento, que es la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida, la sangre es el que da vida, entonces tú no debes de comer vida. Y algo muy importante, que hoy en día las religiones incluso se han atacado entre ellas mismas. Las religiones empiezan a atacarse, empiezan a luchar lo suyo y no empiezan a luchar lo que la palabra de Dios dice, y no hablan lo que Dios dice. Incluso te empiezan a criticar y empiezan a hablar mal de ti. Pero si tú eres una persona que ya ha conocido a Jesús y que ya ha aceptado a Jesús en tu corazón, tú sigue la palabra de Dios, sigue los caminos de Dios, sigue echándole ganas y Dios te va a prosperar. Y nadie, absolutamente nadie te puede juzgar de lo que tú estés haciendo, siempre y cuando estés conforme a la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes con este último versículo. Yo quiero terminar en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Colosenses 2, 14 al 16. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por tanto, nadie os juzguéis en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo quiero decirte algo hoy en esta noche para finalizar, algo muy importante, que nadie te puede juzgar en esta tierra, que nadie puede señalarte y nadie puede decir tú eres un pecador, nadie puede decir no puedes hacer esto, nadie puede decir no puedes comer esto. Solo hay una cosa que no puedes comer, es la sangre, que es vida. Pero de ahí en fuera nadie te puede juzgar, porque solamente Dios es el que juzga. Y que incluso Dios vino a la tierra y Dios mandó a Jesús a la tierra y Él clavó todo eso para que tú y yo fuésemos libres, para que tú y yo tengamos esa libertad de aceptar el bien o el mal, de aceptar qué es lo que yo quiero, de aceptar qué es lo que yo quiero tomar. ¿Quiero estar en los caminos de Dios o no quiero saber nada de Él? Yo te invito hoy en esta noche, si tú me estás viendo, a que tú aceptes esta palabra, a que tú aceptes quién es la Trinidad de Dios, porque hablamos de una Trinidad de Dios y porque es muy importante reconocer a la Trinidad de Dios, porque es muy importante conocer al Elohim, que es 3 en 1, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es muy importante aceptar, porque donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Por eso hoy en esta noche, si tú clamas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí donde tú estás, ellos reposarán en tu casa. Dios, cuando vino, Él era respaldado por su Padre y Él era respaldado por el Espíritu Santo. En donde quiera que tú camines, si tú le aceptas en tu corazón y te bautizas por este proceso que Jesús pasó del bautismo, que incluso Él, aún siendo un Dios acá en la tierra y no un pecador, Él se bautizó para darnos ese ejemplo que Dios nos dio, ese ejemplo que el Señor Jesús vino, aún siendo un Dios, como les comentaba, siendo un Dios, Él nos dio ese ejemplo, se bautizó y Él dijo: yo me voy a bautizar en obediencia y para dar un ejemplo. Y así es como tú como persona te tienes que bautizar, porque cuando tú te bautizas y aceptas al Señor Jesús en tu corazón, estás aceptando al Dios Padre, al Dios Espíritu Santo, y los tres ahí te respaldan, porque Jesús, cuando vino acá en la tierra y Él caminaba y se movía en milagros, era porque era respaldado por su Padre y era respaldado por el Espíritu Santo. Por eso yo te invito en esta noche a que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, también le aceptes al Padre, también le aceptes al Espíritu Santo, y tú puedas ver su mano poderosa en tu vida y Él se pueda manifestar y glorificar en ti. Ahora, yo te invito hoy en esta noche a que tú abras tu corazón y tú aceptes esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que yo te la imparta y para que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Una vez que tú hayas aceptado a Jesús, estarás aceptando al Padre, estarás aceptando al Hijo y estarás aceptando al Espíritu Santo. Yo te invito a que sigas en los caminos de Dios, como siempre se los he dicho, a que sigas en la voluntad de Dios, a que si tú estás asistiendo en una iglesia, tú no solo te conformes con el ir y escuchar la palabra de Dios, sino que hagas lo que Jesús nos mandó a hacer: a ir y predicar y hacer nuevos discípulos, a ir y hablar y enseñar que el Dios Padre, en el que creyó Abraham, en el que creyó Moisés, en el que creyó Job, en el que creyó David, es un Dios que hasta el día de hoy sigue viviendo, es el Dios que hoy en día se sigue manifestando, y es el Jesús que se sigue manifestando igual, y es el Espíritu Santo que se sigue manifestando. Yo te invito a que tú prediques de que la Trinidad de Dios son solo 3 los que están dando testimonio allá en los cielos, y no 4, no 5. Solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están orando, están ahí clamando para que tú regreses a los caminos de Él, para que tú le conozcas y para que tú le aceptes, porque aunque tú no lo quieras, porque aunque tú no lo creas, Dios, Jesús está orando por ti, Jesús está clamando y está intercediendo, está dando testimonio por ti allá en los cielos, para que tú te acerques a los caminos de Dios y le puedas aceptar en tu corazón y puedas ir y predicar a todas las naciones lo que Jesús nos mandó a través de su palabra para ser discípulos, y así que el reino se extienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te invito y te hago esta invitación. Gracias.